Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va este día? Estamos muy contentos de poder estar con ustedes este día. Estamos en su programa ¿Qué dice la Biblia? De verdad que estamos muy, muy contentos y agradecidos con Dios por permitirnos estar nuevamente en su programa ¿Qué dice la Biblia? Y estamos hoy con un tema muy, muy interesante. Estábamos comentando hace un rato que bueno que está con nosotros el licenciado Manolo porque hoy nos va a despejar algunas dudas acerca del juicio de Jesús. Pero mientras iniciamos, ¿qué te parece si nos ayudas compartiendo esta transmisión? Ayúdanos a compartirla, ayúdanos a que otros puedan conocer más del amor de Dios. Nosotros ya estamos compartiendo, hazlo público en tu perfil ahí en en su Facebook. Estamos transmitiendo simultáneamente por YouTube. Así que gracias por estar con nosotros, a todas las personas que ya se están conectando. Y como ustedes saben, estamos en Radio La Brillante. Cada semana nos encontramos ahí. Estamos esperando la señal para poder entrar ahí a Radio La Brillante. Así que muchas gracias, gracias. Quiero agradecer también a Radio Sion que nos permiten los micrófonos y nos permiten entrar hasta sus hogares. Ellos, la sede está en Tamaulipas, pero nos están escuchando en todo el Valle de Texas. Así que gracias por estar con nosotros. Un saludo muy fuerte a todos nuestros hermanos que se encuentran ahí en Texas, en Tamaulipas, Reynosa y todos sus alrededores ahí donde nos estamos escuchando. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos este día, gracias por sintonizarnos como cada semana. Muchas, muchas gracias. Ayúdanos a compartir la publicación mientras estamos iniciando este día. Estamos muy contentos de estar aquí. Te queremos mucho. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Así que gracias, gracias, por acompañarnos este día. Hoy tenemos un tema muy, muy especial. Vamos a hablar un poquito acerca del juicio de Jesús y la condena por Pilato, ¿verdad? Ahí le encontramos este pasaje en Juan capítulo 19. Así que ahí encontramos este juicio que tuvo Jesús, este, que no fue un juicio justo, ¿verdad? Pero pero bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Estamos esperando la señal. En cualquier momentito estamos entrando ya en Radio La Brillante. Y pues estamos entrando en este momento a nuestra señal aquí en Radio La Brillante. Gracias por estar con nosotros. 107.7 FM. En nuestra sede se encuentra en Ixmiquilpan, Hidalgo, Radio La Brillante. No te pierdas ninguna de las transmisiones, están todas muy, muy interesantes. Estamos transmitiendo todos los sábados en nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Así que muchas gracias por estar con nosotros, a todos nuestros radioescuchas. Gracias, gracias, muchas gracias. Si estás ahí en casita, si te encuentras en la calle, si estás en el negocio, en el trabajo, donde quiera que estés, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Nos estamos escuchando en todo el Valle del Mezquital y todos sus alrededores, Actopan, Hidalgo y todos sus alrededores, ¿verdad? Así que muchas, muchas gracias. Estamos ahí en Actopan, donde se le conoce como la tierra de la barbacoa, ¿verdad? Se dice que la mejor barbacoa, bueno, algunos dicen que es Tulancingo, Hidalgo, otros dicen que es Actopan, Hidalgo, o algunos decimos que es aquí en Pachuca, Hidalgo, donde estamos transmitiendo, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Y este día quiero saludar a Suri Guerrero. Gracias por estar, Suri, hoy este día en este programa. Pues hola a todos, bienvenidos a un día más de esta transmisión
que gracias a todos ustedes, a su fidelidad, a que nos sintonizan cada semana, pues esto es posible. Les mandamos un fuerte abrazo también a quienes nos prestan los micrófonos para poder seguir compartiendo de la palabra de Dios. Es un honor estar aquí con todos ustedes y hablando de temas de gran relevancia y sobre todo que se escuche la palabra de Dios a través de todos los medios, que se siga difundiendo, porque en estos tiempos hace mucha falta el acercarnos a Dios y leer de su palabra. Entonces vamos pues a iniciar con este programa que esperamos que sea de bendición para todos ustedes y pues un abrazo hasta allá donde nos escuchan. Muchas gracias, Suri. Creo que hoy amanecimos ya con un clima, el día de ayer estuvo un poquito frío aquí en Pachuca, amanecimos a 1 grado, ¿verdad? Se supone que hoy también amanecimos, pero ya salió el solecito. Ayer parece que no quiso salir el sol. A mediodía parece que salió un poquito, ¿verdad? Pero se sentía el frío. Pero gracias, a Dios que ya hoy amanecimos un poquito mejor. Licenciado José Manuel Ginis, gracias por estar con nosotros este día. Al contrario, gracias por la oportunidad que me dan de participar aquí con ustedes. Gracias a Dios por su misericordia que es nueva cada mañana. Y pues con el gusto, mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes los micrófonos. Y pues la verdad es, como dice Suri, queremos ser de bendición para todos los que nos escuchan y pues primeramente Dios así será. Vamos a, ahora sí que no a sacar de nuestros conocimientos, sino simple y sencillamente lo que Dios nos vaya guiando y nos vaya mostrando qué podemos decir, qué podemos sacar de enseñanzas con todo esto con todo esto que estamos enseñando, platicando y ahora sí que instruyendo. Y como en alguna ocasión lo hemos dicho, pues son o mejor dicho, nos estamos retroalimentando muchas veces en muchas cosas de los comentarios que hacemos. Así es. Lo más ¿Y qué padre. les parece si entramos en nuestro tema? Empezamos hablando acerca del juicio, ¿verdad? Y la condena por Pilato. Esto lo encontramos en Juan capítulo 19 del 1 al 16, los primeros 16 versículos. ¿Y qué les parece si empezamos hablando de Pilato? Pues es un personaje de elevado rango y posición. Fue un representante de la nación más poderosa de la tierra, un hombre que debía ser el más entusiasta defensor de la equidad y la justicia, ¿verdad? En fin, un gobernador romano. Está suspenso entre dos juicios en una causa en que la verdad es tan clara como la luz del día, ¿verdad? Podemos decir que este juicio fue un juicio que no fue justo. Sabiendo de parte de quién está el derecho, se niega a obrar de acuerdo con sus convicciones, diciéndole su conciencia que debe poner en libertad al prisionero, pero teme desagradar a los acusadores y sacrifica así la justicia al capricho de los hombres y sanciona un crimen atroz y consciente a que se dé muerte a una persona inocente, ¿verdad? Jamás la naturaleza humana presentó tan triste ejemplo de su degradación. Ningún hombre ha sido jamás con más justicia transmitido por la historia para desprecio de la posteridad como el que se encuentra incrustado en nuestra Biblia, ¿verdad? El de Poncio Pilato. Qué tremendo el caso de este hombre que debió soltar a un inocente, ¿verdad? Pero prefirió
que la gente, que la turba, como dice la Escritura, que gritaban que soltara a Barrabás y que tomaran a Jesús. En fin, él dice, yo no encuentro ningún delito en este hombre, y se los entrega, ¿verdad? Para que Jesús pueda ser crucificado. Y bueno, qué grande amor, no podemos dejar de hablar del grande amor de Jesús, ese amor incomparable, ¿verdad? Que ese amor que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura, que a pesar de todo dio su vida por nosotros. Suri. Y hay que considerar pues todo el contexto histórico y social que encierra pues esta historia del juicio que llevó a cabo Pilato en contra de Jesús. Hay un libro de un abogado muy importante, muy reconocido en nuestro país, Ignacio Burgoa Orihuela. Yo creo que por ahí le ha de sonar a Manolo el nombre. Este libro se llama El proceso de Cristo, y él, este abogado, lo que hace es retomar parte del contexto histórico, jurídico y social que había en la Palestina de ese entonces y compararlo con las escrituras, ¿no? Entonces es un libro muy, muy pequeñito, se puede leer en unas 2 horas máximo, y es muy interesante. Y en la parte donde aborda precisamente el proceso de Cristo ante Pilato, porque la mayoría del libro aborda pues el juicio que hubo ante el Sanedrín y todas las injusticias y las violaciones que se cometieron de la propia ley judía en el juicio de Jesús. Pone en evidencia pues que fue un juicio totalmente viciado. No se llevó acorde ni siquiera obviamente no acorde a las leyes romanas, pero mucho menos conforme a la ley judía. Entonces, lo que hace Ignacio Burgoa es decirnos que en ese entonces, pues Palestina tenía dos formas jurídicas. Una era a través de los judíos y su ley, que provenía de la ley mosaica principalmente y de la Torá, y por otro lado pues estaba la ley romana, ¿no? Todos los procesos romanos. Entonces, toda sentencia que impusiera la pena de muerte pronunciada por los tribunales de las provincias romanas tenía que ser homologada por el gobernador respectivo, y él tenía que analizar el caso y él tenía la facultad de fallar o no en su favor en proseguir con la condena, ¿no? Entonces, el gobernador en ese entonces pues era Poncio Pilato, y el Sanedrín, todos los miembros del Sanedrín, después de haber juzgado a Jesús y haber decidido que era culpable del delito de blasfemia, que ese solo estaba dentro de la jurisdicción judía, van ante Poncio Pilato y le piden pues el exequatur, así es como les decían, queremos que ejecute nuestra resolución, que para nosotros la blasfemia tiene condena de muerte, de acuerdo a nuestra ley, ¿no? Entonces, pues Pilato, que había fungido como gobernador, de hecho fungió como gobernador durante un periodo de 10 años bajo el gobierno de Tiberio César, pues dice en las escrituras, se deja ver, y también en este libro nos dice que Pilato le tenía miedo a Tiberio, y que pues él realmente lo que hizo fue ejecutar la resolución del Sanedrín más por miedo a su jefe que por lo que él haya podido determinar en cuanto a la inocencia de Jesús. Entonces es bien interesante el poder analizar todo esto en su conjunto, ¿no? Lo que hizo Pilato una vez que le llevan a Jesús, y que es lo que empieza a narrar Juan, que yo creo que Juan lo sintetiza muy bien en el capítulo 19, es lo primero que hace Pilato es mandarlo a azotar, ¿no? Y esta acción que toma Pilato
trata de mover al pueblo a misericordia hacia Jesús. O sea, le dan este castigo que de hecho entre los romanos eran muy sanguinarios y muy rudos con este castigo de los azotes. Entonces lo manda a este castigo que de hecho los romanos lo que hacían era despojar a las personas de toda su dignidad humana, porque era mucho la tortura y el maltrato que ejercían, sobre todo para quienes no eran ciudadanos romanos. Entonces, pues les llevan a Jesús, lo azotan, tratando Pilato de encontrar misericordia entre el pueblo. Y bueno, dice en este apartado, en este primer versículo de que fue azotado, vemos el cumplimiento también de una palabra del Antiguo Testamento que se habló en Isaías 53:5, que dice la palabra: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el versículo 6 continúa diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el versículo 7, continuando con esto de la sustitución divina, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Para mí es muy claro de quién hablaba el profeta, ¿no? Estaba hablando de Cristo. Yo era lo que le comentaba a Marcos en la semana que estuve estudiando esto. Le decía, es que no puedo creer que los judíos hoy en día no reconozcan. Sé que ellos conocen las escrituras porque sé que las estudian y está dentro de su cultura el conocerlas. Yo no entiendo por qué no lo relacionan con Jesús de inmediato, ¿no? O sea, es que es imposible no pensar en todo lo que pasó Jesús y que Isaías ya lo estaba visualizando, ¿no? Desde esta profecía que él empezó a narrar en el capítulo 53. Entonces, pues está esta primera parte que a mí me impresiona mucho y como les he dicho, el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, la vemos su cumplimiento en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, así es. Fíjate que estaba yo viendo que el diccionario bíblico Smith dice que el modo de azotar de los romanos era el siguiente: se desnudaba al reo completamente, se le estiraba en un bastidor por medio de una soga y luego se le azotaba con varas. Qué cruel eran los romanos, comentaba hace un ratito Suri, ¿no? Es fácil percibir qué razones tuviera Pilato para infligir este castigo a nuestro Señor. Él alimentaba secretamente la esperanza de que los judíos quedaran así satisfechos y que después de ver el cuerpo de Jesús, ¿verdad?, lastimado, consintieran en ponerlo en libertad. El lugar donde se cometió este atroz intento contra la persona del Salvador era probablemente una especie de cuarto de guardia donde los soldados romanos pasaban la mayor parte del tiempo. Y algunos creen, eso no nos lo dice la escritura, pero aquí en el diccionario dice que se cree que Jesús fue azotado 2 veces. Una cuando empezó el examen ante Pilato y otra después de su condenación final. O sea, no fue solamente una vez, sino fue 2 veces. Qué tremendo lo que vivió Jesús, cómo fue desnudado, ahí la vergüenza, ¿verdad?, de pasar de esa manera y todo lo que pasó. Bueno, y fue por nosotros. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte? Vamos a escuchar una alabanza y regresamos en un momento. Y nosotros nos quedamos aquí en Facebook Live. Suri, ¿qué les parece si empezamos a mandar nuestros saluditos? Ya tenemos bastantita audiencia, Suri, ya tenemos algunos saludos. ¿Qué te parece si mandamos saludos, Suri?
Sí, muchas gracias a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Un abrazote. Gracias por sus comentarios. Los valoramos y los apreciamos muchísimo. Sandy Pérez de la primerita, ¿no? Que nos manda Sí, buenos días, gracias. Primis, gracias, buenos días, que anda ahí cargando a Junior, a Junior también, Sí. y a Yossi. Un abrazote, Un gracias. abrazo, hija. Leti Bravo nos dice muy buenos días. Tía, buenos días. Gracias por apoyar este programa. Muchas gracias, Leti. Gracias, cuñada. Marcos Yamir nos dice buen día, saludos a todos, bendiciones. Buenos días, Marcos. Gracias, gracias porque a pesar de que ahorita está trabajando, está ahí atento a nuestro programa. De verdad que esperamos que pueda estar pronto con nosotros, Marcos, ¿verdad? Que pronto le den otros horarios para que el día sábado, bueno, es como este día puede estar con nosotros. Sí, sí, te extrañamos y nos haces mucha falta. Sí. Saludamos también a Arcelia León, que nos dice buenos días, Iglesia Arcoíris. Saludos cordiales para todos ustedes. Bendiciones. Buenos días, Chela. Saludos a Tomasito. Muchas gracias. David Pérez, nuestro pastor, nos dice saludos a mi maestra Suri y mi licenciado Manolo. Gracias a mi pastor David. Te mando un abrazo, primo, te quiero mucho. Saludos, hijo. En un momento va a entrar a una operación, así que le mandamos un abrazo bien fuerte, hijo. Gracias. En un ratito a las 11 tiene una operación y va a entrar, así que saludos, hijo. Que Dios tome el control de esa cirugía, primo, y obre a través de tus manos. Así es. Saludos a Alejandra. Alejandra, que también asiste a la congregación. Bueno, pues va a ser operada de una, de la vesícula, así que pues que Dios los guarde. Todo sale bien, que todo salga muy bien. Así es. Paula León nos dice buenos días, familia, buenos días. Buenos días, Paula, gracias por estar conectada como cada semana. Adriana Trejo nos dice amén, buenos días y bendiciones. Buenos días, Adriana, gracias por estar conectada también. Muchos saludos. Andrés Trejo nos dice buenos y fríos días a todos, bendiciones. Hola Andresito, buen día, sí. Saludos a Ada y a los niños. Saludos. Piedad Caballero nos dice buenos días a todos. Piedad, hermana Piedad, gracias a Dios, hasta Actopan, Hidalgo, un saludo muy fuerte. Liliana Martín Fernández nos dice buen día, bendiciones y saludos, pastora Manolo, Suri y a Marcos. Muchas gracias, Lili, te mandamos un abrazo, Dios te bendiga en abundancia. Saludos, Lili, gracias por conectarte. Calebus Canga Ramos desde Tamazunchale nos está viendo, nos dice buenos días a todos, Dios los bendiga. Un abrazo, Caleb, a toda la familia por allá, gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, Carlos, gracias también por estar cada semana conectado. Muchos saludos. Andrés Trejo dice saludos al panel y al amigo Marcos Yamir. Sí, porque hashtag todos somos amigos. Sí. ¿Cómo era el hashtag? Ya sí, me olvidó. Todos somos amigos de Marcos, ¿no? De Marquitos. Muy bien, gracias Andresito. Peri González nos dice hola familia, excelente día. Peri, ya son 3. Muchas felicidades. Sí. Mi bebé hermosa. Me mandó fotos esta semana recién nacida y se veía tan hermosa. Oh, ya quiero conocerla, ya tengo muchas ganas de verla, esa bebé preciosa. Saludos, Perita. Saludos, Marcos. Muchas felicidades. Sí, que Dios los bendiga y les dé mucha sabiduría y paciencia para la pequeñita. Sí. Saludos. Rosalba Pluma nos dice, gracias a Dios aquí presente. Buenos días a todos. Saludos a Rosalba. Muchas gracias. Gracias, Rosalba, por conectarse también cada semana.
Marcos y a mí nos dice, los estoy escuchando porque mis alumnos están en examen. Ah, qué bueno. Que les ponga el Pobrecitos. programa. Nos Bueno, está ya haciendo- estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Si apenas te vas conectando, gracias, gracias a todos nuestros radioescuchas. 107.7 FM, Radio La Brillante. Gracias por prestarnos sus micrófonos. Estamos en su programa ¿Qué dice la Biblia? Simultáneamente estamos transmitiendo en Facebook Live. Nos buscas ahí como Iglesia Arcoíris. Estamos transmitiendo en Facebook Live y también simultáneamente por YouTube. Así que gracias a todos nuestros radioescuchas, gracias por estar con nosotros. Seguimos hablando sobre este tema tan interesante acerca del juicio de Jesús, ¿verdad? Y un poco acerca de Pilato. Y bueno, yo creo que tiene mucho que decirnos sobre este tema, licenciado Manolo Ginis. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto, Manolo? Muy bien, gracias. Sí, hay muchas cosas que podemos comentar sobre este tema. Y pues de entrada platico acerca del autor que leyó Suri, de Ignacio Burgoa, un gran jurista, un doctor en Derecho. Él escribió algunos libros, entre ellos lo que es el Derecho Constitucional y el Juicio de Amparo, y son libros así como los de los médicos, bien gruesos. Y me llamó la atención lo que Suri dijo, que era un libro chiquito que lo puedes leer en una sentada de 1 hora, hora y media, y ya lo leíste, ¿no? Entonces me llama la atención porque era un hombre que siempre se iba a la historia y siempre estaba explicando a detalle todo lo que él quería y pretendía enseñar. Y pues con esto parto de que qué difícil es la carrera, qué difícil es la profesión de ser abogado. ¿Por qué? Porque escuchaba a una ministra de la Suprema Corte que decía, es el hombre juzgando a su semejante, es el hombre juzgando al propio hombre. Entonces, ella decía y ponía un ejemplo muy, muy silvestre, pero al mismo tiempo muy real. Dice, las manadas de animales, los lobos, los elefantes, o sea, tienen toda una estructura y un respeto por su sociedad. Y en cambio el hombre hace todo lo contrario. Sí, es cierto. Y esto nos lleva a una realidad. Recuerdo que en alguna ocasión yo le comentaba al pastor Porfirio, le decía, no, le digo, es que la profesión que yo tengo es la mejor. Le digo, porque todo va a terminar en juicio. Todo va a terminar en un juicio. Y él me debatía y me decía que no, que era la arquitectura. Sabemos que él amaba ser arquitecto y diseñar. Entonces él me decía que al final de cuentas la estructura y la vida del hombre quedaba en un privilegio y en una construcción nata prácticamente. ¿Cómo me dijo él? Bueno, defendió la arquitectura fuertemente. Yo debatía que no, que todo terminaba en un juicio y que la mejor carrera que había elegido era la de ser abogado. Pero les vuelvo a repetir, es una situación bien compleja, bien difícil. Hay que orar, hay que pedir por los jueces para que Dios les dé sabiduría y que puedan ser justos. La verdad es que es esto. Comentaba a Suri acerca de Pilato. Pilato era gobernador, pero él pertenecía al reino de Tiberio César y comentó que le tenía miedo a Tiberio César. Entonces, si él había recibido la indicación y la instrucción de que se hiciera juicio sobre Jesús, tenía que acatarla. Entonces, esto significa que es una cuestión netamente política y que también en aquella época existían las cuestiones y las órdenes de manera política, en donde decían, bueno, lo que el pueblo pida, si el pueblo dice que hay que crucificarlo, crucifíquenlo y no te metas en problemas. Entonces, hubo una serie de violaciones a todo proceso. No sé si ustedes han escuchado en las noticias en donde dice violación al debido proceso y que fulano de tal quedó libre. ¿Por qué quedó libre? Porque hubo una violación al procedimiento. Si en este caso la vida de Jesús hubiera
hubiera existido esa palabra de violación al debido proceso, lo hubieran tenido que dejar en libertad y no lo hubieran tenido que subir. Pero en ese momento, estaba más la costumbre del pueblo, estaba más la costumbre de los judíos que un verdadero juicio. Y no les interesó, sino que lo que querían era realmente crucificarlo. Aquí entramos a la postura de que la palabra siempre se va a cumplir y que era necesario y que de alguna manera toda esa gente fue usada por Dios para que todos ellos formaran parte de la profecía que debía de cumplirse. Incluso aquel hombre que iba pasando y traía la cruz y le dijeron, ahora préstasela a Jesús y pónsela y lo vamos a azotar, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que debe de cumplirse en nuestras vidas. Y en este caso hay muchas cosas que en nuestras vidas se deben de cumplir, aunque nosotros no lo podamos entender. Ahora, por otra parte está la cuestión religiosa, en donde vemos que la religión pesa, sí. Pesa y pesa bastante comparándolo o a la par de la política. Entonces se conjugó el aspecto político con el aspecto religioso. Pero caigo a lo mismo. Isaías 53, que nos leyó Suri, nos dice que era necesario que eso pasara. Entonces ya estaba profetizado, ya estaba escrito que iba a llegar el Salvador y que era necesario que aconteciera todo esto. Violaciones procesales, infinidad. Entonces, aquí sabemos que una violación procesal, para que exista una orden de aprehensión, tenemos la figura del Ministerio Público. Entonces, ellos son los representantes de la sociedad, el Ministerio Público son representantes de la sociedad, en donde solicita al juez una orden de aprehensión contra una persona que mató a otra. Entonces, el gobierno no puede permitir que la gente ande matando en la calle a quien quiera. Y el representante social, en este caso, es el Ministerio Público. En el caso de Jesús, nos platicaba Suri que era el Sanedrín. El Sanedrín era quien previamente había hecho una solicitud. Se habían reunido y habían buscado pruebas para sentenciarlo, para juzgarlo, para condenarlo. Y entonces, es que ¿sabes qué? Él curaba en sábado. Es que ¿sabes qué? Él no se lavaba las manos. Entonces, todas esas pruebas las iban acumulando para hacer la acusación respectiva. Y es todo un procedimiento, la verdad es todo un procedimiento. Está increíble, pero Dios lo sabía. Sí. Él sabía. Fíjate, Manolo, que es verdad lo que decías acerca de que Pilato le tenía miedo a César, porque era su principal autoridad. De hecho, el Sanedrín le dice, si tú no lo crucificas, si tú no dices la sentencia en contra de Jesús, entonces no eres amigo de César, ¿verdad? De alguna manera lo estaban, pues obligando a que Pilato hiciera eso. Y la segunda cosa que mencionabas, que también me parece muy interesante, lo que menciona Isaías capítulo 53, que era necesario que Jesús padeciera por nosotros, ¿verdad? El justo por los injustos. Y precisamente le dice Pilato, yo tengo potestad sobre ti, yo puedo decidir sobre tu vida. Y le dice, no es cierto, tú no decides de mi vida, quien decidió esto fue mi padre, ¿no? Ya desde antes de venir a esta tierra. Tú no tienes ninguna potestad. Suri. Y todo esto que comentan, es que Juan lo sintetiza súper bien, ¿no? En el versículo 7 dice que los judíos una vez de que vieron a Jesús, porque nuevamente recordemos que Pilato ya estaba movido a que el pueblo tuviera misericordia de Jesús. O sea, Pilato, su intención era liberar a Jesús porque había reconocido que era inocente y que no había cometido ningún delito en contra de Roma, que era lo que él estaba revisando, ¿no? Pero entonces en el versículo 7 los judíos le dicen,
nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces, la acusación de blasfemia fue el elemento central en el juicio de Jesús ante Caifás, y en su ley se encuentra en Levítico 24:16, donde dice: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Entonces, este era el elemento acusatorio principal que el Sanedrín pues defendió en todo momento para acusar a Jesús y llevarlo a la pena máxima, que era la de morir. Pero pues Pilato decía: es que eso es un delito para ustedes, pero la blasfemia en el derecho romano no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo voy a juzgar? Y pues la acusación por la que se le juzgó a Jesús en contra de Roma fue la de insurrección. Eso fue en el derecho romano, esa fue la acusación, no fue la blasfemia propiamente, sino fue la insurrección, porque Palestina en ese entonces era como de los sectores más problemáticos para el Imperio Romano. O sea, era gente que no era tan, pues sí, tan mansita, ¿no? O sea, era muy problemática, y lo sabemos. Los judíos en toda la historia hemos visto que no son fáciles, ¿no? No son fáciles de tratar, incluso para Dios, ¿no? Cuánto batalló con su pueblo elegido, ¿no? Entonces, cuando le dicen esto que comentó la pastora, es que entonces si no ejecutas nuestra sentencia, no eres amigo del César. Esa fue una amenaza directa hacia Pilato, porque como decíamos, ellos sabían que Pilato le temía a Tiberio César, y Tiberio César era muy conocido porque él sospechaba de todos y castigaba sin clemencia, ¿no? Entonces, era casi como la frase que creo que decía Pancho Villa de primero ajusilo y luego averiguo, ¿no? Así. Entonces, algo así era Tiberio César, ¿no? Entonces, los judíos intimidaron a Poncio con hacer otra revuelta, manifestarse y hacer pues un desastre social, y pues Pilato ya estaba advertido de que si volvía a haber una revuelta social en Palestina, pues sobre él iba el juicio directo de Tiberio. Entonces, pues Poncio tenía todo eso encima, tenía como su cargo pues encima, sabía que si no ejecutaba a Jesús, él iba a ser llevado a juicio ante Tiberio César. Pues entonces tomó la decisión que a él le pareció mejor, aun cuando su esposa le dijo, ¿no? Porque su esposa, tocada, yo sé que fue tocada por el Espíritu Santo y fue movida, ¿no? Aun siendo una gentil, ella supo que Jesús era inocente y que no tenía que ser asesinado. Y la esposa habla con Pilato y le dice: es que él es inocente, no te llenes las manos de sangre de un inocente. Por eso está esa figura que no lo narra Juan, pero en otros evangelios lo encontramos, que se lava las manos, ¿no? Y eso es eso tiene un simbolismo. Pilato dijo: yo no lo hallé culpable, ni siquiera de lo de insurrección contra Roma, porque Jesús no ha hecho nada. Pero bueno, pues yo me someto a la voluntad del Sanedrín y a su decisión, ¿no? Y tenemos eso que es súper interesante de toda esta historia. Sí, es verdad que cosas tan tremendas. Y sobre esto viene que hablábamos al principio un poco acerca del castigo que tuvo Jesús, de el maltrato que vivió con la corona de espinas, ¿verdad? Con que le hayan puesto, todo lo que llevó esto, su ropa, todo. Fue tremendo, pero ¿qué les parece si nos vamos a escuchar una alabanza y regresamos en un momento? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, nosotros nos seguimos quedando aquí. Saluditos, Suri, creo que ya tenemos ahí otra vez más saluditos.
Sí, muchas gracias. Qué bonito es ver que nos escriben, de Sí, verdad que nos gracias. emociona. Y nos dice Néstor Islas López, hola, muy buenos días, saludos a todos y que Dios los bendiga siempre. Saludos desde Tulancingo. Saluditos a Néstor, seguramente la doctora Adriana Romero, saludos todos por allá, gracias, de verdad, muchas gracias por escucharnos cada semana. Andrés Trejo, bueno, les manda bendiciones a Peri y su familia. Muchas gracias Andresito. Gracias. Rogelio Mondragón nos dice buenos días, muchas gracias por este programa maravilloso, gracias don Rogelio por las porras. Muchas gracias señor Rogelio, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar conectado este día. Peri nos dice, les manda un saludo a la nueva integrante de esta familia Arcoiris. Gracias a todos por sus oraciones. Peri, ya, ¿cómo se llama la bebé? Belén. ¿Belén? Belén. Ay, un abrazote a Belén, qué bonito. Ay, sí, qué bonito. Carlos Bastida nos dice saludos desde este lado del río, nos escucha en Luciana, Estados Unidos. Amigo, gracias. Te mando un abrazote, bendiciones a ti y a tu bonita familia. Ay, saludos hasta Estados Unidos. Saludos, Carlos. Dulce González nos manda bendiciones y nos dice, son de gran bendición. Ay, muchas gracias, Dulce. Hermana Dulce, Dios le bendiga y muchas gracias por escucharnos. José Carmen Mendieta nos dice, buenos días, aquí escuchando en el taller. Ay, muchas gracias, hermano, en Actopan, Hidalgo, saludos. Hace rato hablábamos un poquito acerca de la barbacoa, porque ayer mi hijo me dice, mamá, te invito a un taquito de barbacoa, que tenía muchas ganas, y fuimos a Actopan, ¿verdad? Bueno, cerca de Actopan, ahí en San José Tepenene, que dicen que también es de las mejores barbacoas, pues ahí nos comimos un taquito de barbacoa el día de ayer, así que saludos hasta Actopan, hermano José Carmen Mendieta, un abrazo muy fuerte. Y bueno, yo quiero mandar rápidamente un saludo a mi tía Yolanda Rivas, que nos escucha por YouTube. Así que un saludo muy, muy fuerte. Un abrazo, tía, un abrazo a todos en la familia y gracias también por conectarte. Un abrazo, tía. Y Paula León nos dice, excelente enseñanza. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Paula. Dulce González nos dice grandes enseñanzas de vida. Sí, muchas gracias, hermana Dulce, saludos. Qué bueno que les esté gustando de lo que estamos hablando. La verdad es que tratamos de escarbar en datos, ¿no? En la experiencia, en este caso de Manolo, yo sé que está feliz hablando de este tipo de temas, ¿no? Porque se mueve como pececito en el agua, ¿no? Sí, pero pues qué bueno que les esté gustando. Veo que también está conectada Angie Valencia. Angie, un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Y Josie también está por ahí conectada. Te mandamos un abrazo, Primis, muchas gracias por todo. Gracias, Angie, un abrazo bien fuerte. Gracias por conectarte. Mándanos saluditos, nos digas que estás por ahí. A lo mejor anda un poquito ocupada y no puede, pero un abrazo bien fuerte. Gracias a Josie, nuestra productora, que está aquí frente mío, ¿verdad? Manejando micrófonos, manejando sonido y que todo esté coordinado perfectamente. Muchas gracias. Gracias, Primis. Y bueno, yo les mando saludos a mis papás, a Laura Herrera y Uvas Guerrero, que se van recuperando. Mi papá de una bronquitis, mi mamá pues de una rinitis, pero pues ya van saliendo. Gracias a Dios ya están mejor de salud. Les mando un abrazo y pues gracias por siempre estar al pendiente de nosotros, aún estando ustedes enfermos. Así es, gracias hermanita, gracias Uvas, les mandamos un abrazo también bien fuerte. Recuerden que no se llama Uvas. Ay, no. Luis se llama. Es Luis Miguel. Es que bueno, yo le digo Uvas, pero se llama Ubaldo Guerrero Valencia. No digas, ya no te va a querer mi papá. Ya no, ¿verdad? Porque, bueno, Uvas, saludo, yo prefiero decirle Uvas.
es el hermano Luis Miguel Guerrero. Sí, mejor tú te acuerdas. Y un saludo para sus suegros de Suri también, que nos escuchan. Sí, un saludo a mis suegros, que el día de ayer andaban por acá, creo que están en San Juan, les mando un abrazote y gracias por siempre estar igual al pendiente de nosotros y por atendernos siempre tan bien. Les mandamos un abrazo, los amamos mucho. Bueno, ya estamos de regreso en su programa ¿Qué dice la Biblia? Gracias por estar con nosotros. A todos nuestros radioescuchas les mandamos un abrazo muy fuerte. Estamos en nuestra última parte de este programa. Sé que a veces quisiéramos ampliarlo un poquito más y poder hablar un poquito más acerca de estos temas. Estamos hablando sobre este tema acerca del juicio de Jesús y de Pilato, ¿verdad? Y todo lo que padeció en ese juicio Jesús, porque antes de ser enjuiciado fue maltratado, ¿verdad? Fue azotado. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto, Manolo? Pues la verdad es que lleva una connotación de muchas violaciones procesales dentro de lo que viene siendo un verdadero juicio. Mas, sin embargo, quiero enfocarme ahora un poquito a que nosotros debemos de comprender y de entender que parte de la vida que a veces llevamos podríamos canalizarla que ha sido injusta. A veces sentimos que somos azotados, incluso a veces renegamos de Dios porque decimos que Dios no nos quiere o que permite que exista sufrimiento sobre nosotros y que estamos pasando un proceso de dolor. Entonces, al despacho ha ido mucha gente que me ha dicho que ha sido injusta y frente a mí han llorado. Entonces, donde me han dicho, es que no se vale que el juez se haya vendido. Es que no se vale que el juez no observó estas pruebas que son contradictorias. Entonces, lo que yo les he comentado es, toma en consideración que es un ser humano. Pero lo que realmente vale la pena es lo que el Padre, tu Padre Celestial, está observando. Y que Él es un verdadero juez y que Él es un juez justo. Y que tú estás pasando por un proceso de purificación. Y estás pasando por un proceso de conocimiento, de perdón y amor hacia Dios. Digo, tú debes de empezar a orar y a bendecir a las personas que te acusaron del robo. ¿Cometiste el robo? No. ¿Dios lo sabe? Sí. Empiézalas a bendecir, porque eso va a permitir que Dios empiece a trabajar y a actuar sobre tu asunto. Entonces me han dicho, es que el juez me dictó una sentencia, me condenó a 10 años cuando no es justo esto, lo otro. Digo, sí. ¿Y se apelaron? Sí, nos fuimos en apelación. Le digo, la sentencia va a salir igual. Le digo, pero todavía tienes otra instancia. Y esa tercera instancia viene siendo el amparo. Le digo, eso ya se maneja a nivel federal. Más sin embargo, esto se va a detener cuando tú entiendas y comprendas cuál es el objetivo principal de Dios que está permitiendo esta prueba en tu vida. Te está curtiendo. Y les platico que David, el rey David, o sea, fue un hombre íntegro y así lo describe Dios. Y se lo dijo a su hijo Salomón, si anduvieres en la rectitud como la anduvo tu padre David. Entonces Dios no conocía la Biblia. Claro que sí la conocía y conocía perfectamente la vida del rey David, en el sentido de que el rey Saúl lo quiso matar, lo quiso linchar y no lo mandó a amenazar, lo hizo presencialmente y lo quiso clavar en la pared con la lanza. Entonces, ¿cuál es la misericordia que tuvo David? De que pudo haberlo matado justificadamente. David pudo haber matado al rey Saúl y lo único que hizo fue cortar un pedazo de la tela y se la llevó como muestra.
pero esa muestra es de misericordia. Y le digo que Dios permitió todo ese odio, todo ese rencor y todas esas acusaciones de parte de Saúl hacia David, porque era la etapa en que Dios estaba curtiendo el corazón de David, lo estaba curtiendo. Entonces, hermano, hermana, si a ti te están cometiendo una injusticia, Dios está limpiando, Dios está curtiendo, Dios está limando precisamente tu carácter y está trabajando contigo de una manera muy directa. En ese sentido, debemos de comprender y sobre todo tener la visión para poder atender en el sentido de decir, Dios, cúrteme, prepárame. Esto que estoy pasando es necesario, sí es necesario. ¿Para qué? Para que lleguemos a la altura del Padre, para que lleguemos a la altura de Jesús, demostrar amor y demostrar misericordia. Y lo que he comentado en otros programas, nos asemejamos al Padre. Cuando actuamos de esa manera, nos asemejamos más al Padre y que eso es lo que debemos de hacer. El resumen es, hermanos, si estás viviendo una injusticia, no es injusticia, es una preparación, es un proceso. En el caso de Jesús, valió la pena todo ese proceso porque el día de hoy nos ha traído al 2023 la bendición de ser salvos. Valió la pena. Entonces, la injusticia que tú estás pasando va a valer la pena también. ¿Por qué? Porque trae un objetivo, trae un propósito y ese propósito Dios lo va a cumplir contigo, sin ti o a pesar de ti. Así es. Dios lo va a cumplir. No te sientas que Dios te está castigando. No es castigo, es preparación. Aquí humanamente no va a haber justicia, pero el reino de Dios, pon tus ojos en Él, porque es ahí donde va a caber siempre la justicia. Así es. Sí. Sería un tema muy, muy amplio hablar acerca de la justicia de Dios, ¿no? Que tuviéramos que hablar sobre este tema, pero bueno, no tenemos todo el tiempo para poder hablarlo, pero de que la Biblia dice que de Él es la justicia, ¿verdad? Mía es la justicia, mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? Así que cuidado, porque de tarde o temprano Dios hace justicia. Suri. Y cuando Jesús le responde a Pilato, cuando le dice, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y para soltarte, y Jesús le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada desde arriba. Así es. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Esta declaración que hace Jesús nos deja ver que la peor maldad imaginable, ni ese delito, ese crimen, se escapa de la soberanía de Dios, ni del conocimiento de Dios. Eso queda registrado en los libros que después van a servir para juzgarnos en algún momento, ¿no? Entonces, no escapa de la soberanía de Dios. Pilato no tenía el control real de la situación, lo tenía Dios. Y Jesús tenía confianza en la soberanía de su Padre. Él se había dejado y se había soltado y se había entregado a la voluntad perfecta de Dios, que a lo mejor en algún momento él sintió angustia porque era humano, estaba dentro de la carne, y él sintió miedo y sintió angustia. Él tomó la decisión de entregarse por completo a la voluntad y soberanía del Padre. Entonces eso es la lección que nos deja, que Manolo comentaba, y que es muy cierto que nosotros debemos de implementar cada vez que nos sentimos pues angustiados, nos sentimos a veces hasta abandonados, ¿no? Por Dios, sentimos que no está con nosotros, pero sí, hermanos, como decía Manolo, Él está ahí siempre y nos está acompañando en medio del desierto y en medio de la angustia. Y otro aspecto que yo quería destacar era lo que dice Juan en el versículo 14. Dice que era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, cuando ya sentenciaron formalmente a Jesús.
Entonces, dice, era el día antes de la Pascua, era cuando se estaban haciendo todos los preparativos para esta celebración tan importante para ellos. Y Jesús fue enviado a su ejecución a la misma hora en la que los corderos de la Pascua eran sacrificados. Entonces está lleno de simbolismo todo lo que sucedió alrededor de esta condena, de este juicio. Todo estaba bajo control y perfecta soberanía de Dios. Dice Juan que era la hora sexta. Hay quienes dicen que Juan se estaba basando en la forma romana de medir el tiempo, que era parecida a la de nosotros, que el día comenzaba a las 12 de la noche, contrario a los judíos, que su día comenzaba a las 6 de la mañana, que era cuando salía el sol, que para mí en lo personal se me hace como más lógico, ¿no? De medir el tiempo que el día empezaba cuando salía el sol, ¿no? Entonces, si era la hora sexta del reloj romano, eran las 6 de la mañana, que era la hora primera en el reloj judío. Quiere decir que todo aconteció como un nuevo día, ¿no? Y nos estaba anunciando también precisamente eso. Era un nuevo día y todas las cosas se iban a mover para darnos esta esperanza de la salvación, aunque en ese momento aún todavía no se manifestaba, ¿no? Y a lo mejor hasta el enemigo pensaba que iba triunfo sobre la vida de Cristo. Y sin embargo no sabía que era algo que se tenía que cumplir. Jesús se lo dijo a sus discípulos: voy a ser azotado y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Qué hermoso saber eso, ¿no? Decías hace un rato, Suri, acerca de la voluntad de Jesús, que le entregó en el Getsemaní cuando dijo: no se haga mi voluntad. Le decía a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo quiero terminar este programa con esas hermosas palabras de Juan 3:16, que son palabras de vida, que siguen hasta nuestro tiempo y que si las hacemos nuestra, es una promesa para nuestra vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Suri, nos despedimos. Pues gracias a todos los que nos acompañaron, esperamos que haya sido interesante, que hayan encontrado un fundamento más para ver cómo la Biblia es tan perfecta que conjunta todos los aspectos que vimos el día de hoy, hasta los jurídicos, penales, ¿no? Toma en cuenta la historia, el contexto social, todo lo que estaba sucediendo y la Biblia lo reúne. Entonces no duden en que la Biblia es el perfecto libro del que emana todo el conocimiento humano. Así es. Manolo, gracias. Al contrario, gracias. Espero que los siguientes programas sean con temas similares en las cuestiones legales. Pero me quedo con esto último que comentó Suri acerca del versículo 14 de la hora sexta y que nos lo acaba de explicar. Es un nuevo inicio, es lo único que les puedo decir a todos. Lo que estás pasando, lo que estás viviendo, va a ser un nuevo inicio a tu vida, un nuevo aprendizaje. Y gradúate en la escuela de Dios. ¿En qué? En que tu corazón ha sido limpiado, en que tu corazón ha sido limado, tu corazón fue pulido por parte de Dios y Él quiere que tengamos el perdón y la misericordia que Él nos ha dado. Así es, nos quedamos con esa última frase que dice que cuando más oscuro está, es porque está a punto de amanecer. Pronto te va a amanecer, ¿verdad? Como también dice la Escritura que después en la noche dura el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Gracias por estar con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Y Suri, nos quedamos nosotros en Facebook Live ya nada más para mandar nuestros últimos saluditos.
Sí, gracias porque estuvieron bien activos todos. Muchas gracias. Andrés Trejo nos dice, felicidades y enhorabuena por seguir con la obra que dejó cimentada nuestro pastor Porfirio Pérez, haciendo que este programa siga siendo interesante y grande enseñanza. Muchas gracias, Andrés. La verdad es que lo intentamos, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro pastor Porfirio era un erudito, una eminencia en el conocimiento de la palabra y que le gustaba estudiar mucho e indagar acerca de todo este contexto histórico. Realmente a mí cómo me gustaban sus predicaciones por eso, porque lo relacionaba con los libros de historia, con todo el contexto socioeconómico incluso. Entonces era siempre muy interesante escucharlo. Y gracias a Dios, de verdad que nunca pensé que iba yo a estar en este programa, porque era su programa, ¿verdad? Y me acuerdo cuando me invitó y me dijo que me quedara con él, decía yo, no, ¿para qué? Con él que hablara solamente, pero mira, después de todo nos quedamos y gracias a Dios porque nos siguen dando la oportunidad de poder estar con ustedes. Y también nos dice Andrés Trejo, Dios lo va a hacer. Amén, amén. Arcelia León nos dice amén, amén, gloria a Dios, que tengan excelente y bendecido inicio de semana para todos ustedes, bendiciones. Amén, amén, gracias, muchas gracias, Chela, bendecido día. Y Dulce nos dice amén, amén, fue un excelente maestro. Así es, fue un excelente maestro el pastor Porfirio, además tenía una sabiduría que de verdad, cualquier cosa que le preguntara. Pastor Porfirio sabía de política, sabía de economía, sabía, bueno, principalmente de la Biblia, pero todos los temas, fútbol americano, de todos los temas que hablaras con él, siempre tenía sobre arquitectura, diseño, aún sobre temas con Manolo, ¿verdad, Manolo? Todo eso sabía el pastor Porfirio, era un hombre muy, muy estudioso. Yo lo puedo decir como su esposa, verlo siempre estudiando, viendo. Si ustedes pudieran ver su oficina, esta es parte de sus libros, es una parte que se puede ver, pero todos son estudios de él y libros. Así que muchas gracias. Sí, pues gracias a todos y creo que ya es todo. Bueno, Arcelia León que nos dice sí, así es. Pues sí, Andrés Trejo nos dice la biblioteca andante. Sí. Hace poquito vino una persona de Estados Unidos que quería mucho al pastor Porfirio, lo apreciaba mucho, fue una de nuestras ovejitas, pero luego emigró a los Estados Unidos y hace poquito ya vino y lo pasé a la oficina, le dije, ¿quieres ver todo? Y se impresionó ver cómo todo está tan ordenado. ¿Quieres hablar acerca del reino de Dios? ¿Quieres hablar acerca de las parábolas de Jesús? ¿Quieres hablar de 10 mandamientos, sobre la fe, sobre diezmos y ofrendas? Todo tiene un orden y todo está bien diseñado, ¿verdad? Todas las cosas bien hechecito todo, ¿verdad? Se impresionó, dijo, wow, aquí está el pastor Porfirio. Por eso Dios lo ocupó, porque veía todo el orden que había y dijo, él es el bueno. Sí. Y bueno, gracias. Ahora sí nos despedimos, Suri, Manolo, muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.